Vamos a ver la elaboración de la plantilla delantera. La vamos a realizar para poder avanzar en nueva materia. Vamos a ver la materia de cómo sacar los cuartos y las mitades y a qué corresponden los cuartos y a qué corresponden las mitades. Eso es importante, ¿ok? Para poder elaborar las plantillas. Ok. Hicimos la espalda y la espalda la hacemos de izquierda a derecha. Ahora vamos a hacer el delantero y el delantero lo vamos a hacer de derecha hacia la izquierda. Trazo mi ángulo recto, doy el largo detalle, por ejemplo, mi ángulo recto, ¿verdad? Todavía no voy a dar el largo detalle, voy a darle aproximadamente ese largo detalle unos 2 centímetros. Me va a quedar pegadito aquí, pero no importa, yo lo que quiero es que ustedes puedan ver y la diferencia, ¿ok? Voy a dar el ancho de espalda, en este caso son 13. Voy a dar el escote horizontal, ¿verdad? En este caso son 6. Y voy a dar el escote vertical de este vértice sobre la línea central, ¿verdad? Del delantero. Y al delantero le voy a sumar 1 centímetro. Entonces no voy a dar 6 que di sobre la horizontal, sino que en la vertical voy a dar 1 centímetro más. O sea que van a ser 7. Como recomendación, si en la horizontal dimos 6, 7, en la vertical vamos a dar 1 más. ¿Ok? Bueno, ya tenemos ahí. Voy a tirar el punto de la bisectriz que voy a dibujar. Y ahora del vértice hacia abajo sobre la línea central, o sea la vertical, voy a dar la mitad del ancho de la espalda y voy a dar el largo de la pinza de una vez. ¿Ok? En el mismo procedimiento de la regla, di ancho de espalda, escote horizontal, la bisectriz, escote vertical, la mitad del talle de espalda, el largo de la pinza y el talle. ¿Ok? Bueno, ahí lo tenemos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a bajar con mi regla y siempre manteniendo la alineación, mi guía, que es esta línea central que hice, voy a tirar la horizontal. Y en la horizontal voy a dar la cuarta parte del contorno de busto, que es esta que está aquí. ¿Ok? Giro mi regla. Puedo darlo aquí mismo, o puedo dar el largo de la pinza. ¿Ok? Puedo trabajar igual. Tiro el largo de la pinza. Ahora doy el largo del detalle delantero, manejando siempre mi regla bien alineada. ¿Ok? Y tiro la línea horizontal. Y marco de una vez los centímetros que tengo para la cintura. ¿Ok? En este caso son 15. Listo. Ya di la cuarta parte de cintura. Ya di la cuarta parte de busto. Ya di la mitad del ancho de espalda. Ya el largo de la pinza. Entonces prácticamente ya estamos listos para luego tirar las paralelas, que son las que van a cerrar lo de la sisa y lo del costado. Tiro la paralela. Me bajo, como es un delantero, 4 centímetros. Como básico, eso ustedes lo van a encontrar en mi libro. Como básico, 4 centímetros. Y de eso que bajé, que es la caída de hombro de 4 centímetros, yo voy a dividir esta distancia. A mí me da 11. Serían 5.5. Marco la mitad. Ahí tengo marcada la mitad. Porque necesito dar la guía sisa horizontal. Y esa guía sisa horizontal la voy a dar de 2 centímetros en el delantero. ¿Ok? Ya tengo eso listo. ¿Ok? Aprovecho de una vez para marcar una bisectriz que voy a dar para una curva que va a ser en la sisa. Bueno, ya tengo los puntos marcados. ¿Qué voy a hacer? Empiezo a cerrar. Voy a cerrar de una vez
Y aquí voy a sumar los 3 centímetros de la pinza sobre la línea de cintura y lo uno con la cuarta parte del busto. ¿Ok? Voy a unir la caída de hombro con el escote horizontal. ¿Ok? Caída de hombro con escote horizontal. Perfecto. Luego voy a unir la caída de hombro con la guía sisa horizontal. ¿Ok? En línea recta. Voy a dibujar la bisectriz que me va a servir de guía y de una vez la dibujo la que tengo aquí. ¿Listo? Ok. En el libro de tallas que voy a explicar más anteriormente, esta bisectriz tiene medidas para su trazo. En mi libro de sobre medida yo la utilizo y puedo también no utilizarla. Pero se las muestro aquí para efecto de práctica porque les voy a enseñar a manejar el libro de tallas y el libro de sobre medida para que ustedes vayan aprendiendo y pierdan el miedo a la hora de tirar los trazos. Bueno, voy a buscar mi curva francesa y voy a colocar sin miedo este punto y este otro punto. Y la parte de curva me voy a guiar por la línea que yo tiré de bisectriz, me va a ayudar a saber que yo voy a dar una curva, o sea que voy a pasar por aquí. Eso es opcional. Vean cómo acomodo, juego con la regla porque yo tengo que acomodar este punto y este otro punto con la regla. Yo busco la forma, si se me cierra y veo que estoy cerrando esto aquí, no es posible. Giro la regla, acomodo la regla en otra posición, ok, y veo. Acomodo, sigo acomodando. Esta distancia de aquí hacia afuera tiene que andar en un promedio de 1.5 a 2 centímetros como promedio en la talla pequeña que estoy realizando, con las medidas pequeñas que estoy realizando, ok. Es una medida muy pequeña. Bueno, por ahí yo la tengo acomodada. Digo, está bonita. Ok. Y acomodo esta medida. Ahí. Ok. Ahí la ven. Aquí es el límite de la guía sisa horizontal. Ok. Y la tiré. Muy bien. Ahora voy a unir el escote horizontal con el escote vertical. Y como regla básica en la guía de bisectriz, si yo di aquí 6 y aquí di 7, yo voy a dar un promedio de 7, ¿ok? La suma que yo di, si yo doy aquí 6 en la horizontal y en la vertical di 7, voy a dar en la bisectriz 7, ¿ok? Puedo medirlo y doy los 7. Ahora vengo y acomodo la regla. ¿Ven? Acomodé la regla y ahora sí tiro la curva de escote delantero. ¿Ok? Así tenemos ahorita nuestro trazo. Esta medida que tenemos aquí, también esta bisectriz que tenemos aquí, también la podemos trabajar con medida. Pero voy a ir paso a paso con esto porque tienden a confundirse. La regla básica yo se las puedo dar. Yo sé que lo van a poder captar. Pero para ir paso a paso, entonces voy a hacer lo siguiente. Vean muy bien. Esta distancia que hay de la mitad, ¿ok? De la mitad de la guía horizontal de sisa, que es esta que aquí, esta distancia que hay aquí, yo le saco la mitad. A esa mitad yo voy a reducir de 1 a 2 centímetros. Eso va a depender de la talla. Y me va a dar este promedio. Esta distancia que yo di aquí, la paso para la bisectriz. Y de esa forma yo voy a medir, voy a poder hacer el círculo. ¿Ok? Es una forma. Vamos a ir paso a paso. ¿Ok? Igual, si tienen buen trabajo de mano alzada,
pueden dibujarla. Ustedes tienen que cuidar que quede la forma correcta, redonda, ¿verdad? No redonda, la curva correcta, ¿verdad? Y que calce exactamente a los puntos de término. Esa es la forma más práctica de poder hacerlo. Bueno, entonces veamos. Voy a dar la separación de busto. Como es una talla pequeña, voy a dar 6 y la doy sobre la línea horizontal del largo de pinza. ¿Ok? Di la separación de busto. Coloco mi regla en escuadra, alineada totalmente por esta línea básica y bajo. Aquí estoy dando la línea central de la pinza. La pinza que di en el costado la voy a pasar al centro de la plantilla. Recuerden, las plantillas comprenden solamente las medidas del cuerpo. ¿Ok? Ahora que ya tengo esto listo, la línea central de la pinza, voy a repartir los 3 centímetros que di en el costado sobre la línea central de la pinza. O sea que esos 3 centímetros se van a repartir en 1,5 a cada lado. Ahora voy a unirlos sobre el punto alto del busto y voy a dibujar la pinza. Aquí estoy uniendo sobre el punto alto del busto. Este símbolo que les estoy haciendo simboliza punto alto del busto. De aquí partimos para toda la serie de pinzas que vayamos a realizar en X diseño. Las plantillas pueden ser modificadas a cualquier diseño. Podemos tirar pinzas a la altura de la bisectriz, pinzas a la altura de la guía horizontal de sisa, pinzas a la bisectriz de escote, pinzas al hombro, ya sea en el centro o más corridas o más hacia el escote, pinzas hacia la línea central, pinzas exactamente a la horizontal del largo de pinza, pinzas en el costado. Podemos tirar todas las pinzas que nosotros deseamos hacer de acuerdo al diseño. Todo hay modificación. Normalmente el delantero siempre sufre modificaciones en el trazo de acuerdo al diseño que vayamos a realizar. Muy bien, ahora ¿qué me falta aquí? La pinza del costado. Bueno, como yo había aumentado el largo del talle delantero por la levantación, la forma que levanta el busto, yo agregué 2 centímetros. Esos 2 centímetros los voy a agregar sobre la línea horizontal de pinza, pero del costado. Y me voy a la última línea, que es la última línea del costado, y marco 1 y 1. Estoy repartiendo esa pinza a ambos lados porque es una pinza pequeña y hago lo mismo. Dibujo otra vez la pinza al llegar al punto alto del busto. ¿Ok? Esta es pinza de costado y esta es pinza de cintura. Perfecto. Como repito, podemos trabajar las pinzas en diferentes ángulos de acuerdo al diseño, pero la regla básica para empezar a trabajar nuestras plantillas, que se conoce como plantillas básicas generalmente, entonces vamos a elaborar primero la plantilla o la plantilla básica, como los conocen muchos, ¿verdad? Y de ahí partimos para hacer las líneas del patrón que vamos a modificar. Bueno, en este caso yo lo que estoy es dándoles un ejemplo de la elaboración de una plantilla básica, y aquí estamos elaborando ya el delantero. Con la pinza en el costado la trasladamos al centro de la plantilla, la pinza del costado de busto que cierra en el punto alto del busto, ¿verdad? Y todo el proceso de elaboración. Bueno, aquí tenemos la parte básica. Vamos a mejorar esta plantilla. ¿Cómo vamos a mejorar esta plantilla? Bueno, la plantilla solo comprende la medida del alto hacia la cintura, o sea, la mitad del ombligo. A partir del ombligo hacia abajo ya tenemos otro tipo de medidas que van a corresponder al patrón que vayamos a realizar. Ahorita lo que estamos haciendo son plantillas que comprenden nada más el corpiño,
también, que se conoce así popularmente, el corpiño, para la elaboración de cualquier trazo que vayamos a realizar sobre las plantillas. Muy bien. Ahora, igual que en el espalda, el delantero sufre modificación de pinza si la vamos a confeccionar. O sea, si vamos a hacer la pinza en el delantero de cintura y vamos a hacer la pinza en el delantero de costado del busto, del punto alto del busto, esto que está aquí, nos vamos a separar de 2.5 a 3 centímetros, ¿ok? Nos separamos de 2.5 centímetros a 3 centímetros, ¿ok? Promedio yo siempre me separo 3. Me gusta cómo quedan en 3 centímetros. Pero en mi libro van a encontrar medida 2.5 a 3 centímetros. Ustedes ahí lo valoran. Porque actualmente los bustos ahora son, en la mayoría, muchos, de ahí, tal vez no operados. Entonces aumenta mucho el volumen, la forma. Entonces relativamente al contorno que tiene de busto, ¿ok? Ya es muy difícil a veces poder trabajar el 2.5. Entonces trabajamos el 3 para que no se acerque mucho al pezón. Por el volumen, entonces se asoma a veces la pinza hacia el frente. Entonces eso va a depender del volumen del busto. En resumen, lo que quiero decir que la altura donde yo voy a confeccionar la pinza va a depender del volumen del busto. Okay. Ahora, ya que marqué a partir de dónde va a terminar esa pinza, si yo voy a confeccionarla en máquina, ok, voy a dibujarla para que sea más visible, ok, y a partir de ahí yo tiro la medida. Okay. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Ya tenemos una pequeña modificación, no modificación, como regla básica en la plantilla siempre se coloca, ¿ok? Pero ahí vamos viendo el proceso de elaboración de una plantilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestras plantillas? Perforamos nuestras plantillas a estas alturas porque las plantillas son la medida del cuerpo. Entonces, podemos confeccionar las plantillas y guardarlas. Y cada vez que vayamos a realizar un proyecto, solamente utilizamos la plantilla y empezamos a dibujar alrededor de ella en el siguiente papel que vayamos a trabajar el proyecto, y ya nos ahorramos este paso de elaboración de plantilla. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí ya tenemos. Vamos a hacer una pequeña modificación en la parte del costado de la elevación en la cintura. Porque normalmente cuando confeccionan las prendas y no trabajamos y no suavizamos esta línea, terminan las prendas con un pico en el costado y a veces no entienden por qué pasa eso. Bueno, pasa porque no trabajamos la elevación del costado. Esa elevación comprende de 1 centímetro a 1,5 centímetros. También va a depender del cuerpo. Los cuerpos con bastante cadera, y ahora también las caderas son operadas con bastante glúteos, entonces es mejor subir 1,5 centímetros. Va a depender, ¿ok? En este caso es una talla pequeña, no tiene mucho volumen, yo voy a subir 1 centímetro, ahí lo marco. Y de mi línea central, que es esta de la pinza, yo voy a colocar de una forma suave la parte de la curva de corte. La curva de corte puedo utilizar este lado o puedo utilizar este lado. Yo quiero usar este lado porque es una talla pequeña y lo que quiero es suavizar. No quiero que se note algo de más extremadamente plano. Entonces vengo, acomodo mi regla, voy jugando con ella de manera que logre el objetivo que quiero. Que llegue a la medida central de la pinza, ¿ok? Y salgo. Y aquí yo estoy suavizando totalmente este pico. Estoy desapareciendo este pico. Entonces este pico se va. Y entonces ya tiene una forma mi pinza. ¿Ok? Suave, perdón, la línea de la cintura. Ahora vamos a trabajar lo que sería la pinza también. Les voy a enseñar el proceso para que puedan manejar las pinzas
porque a veces cortan de una manera plana y cuando van a la tela les falta y un medio centímetro hace la diferencia. Jalan, obligan la tela y al obligar la tela hacen que se obligue a llegar, que se tuerce la pinza. Entonces no queda una pinza bien hecha y lo que hacemos es deformar el diseño y deformar la pinza. Entonces ahora les voy a explicar cómo vamos a trabajar estas pinzas de costado. Para eso primero voy a separar la plantilla de la espalda y del trasero. Okay. La regla básica me dice que yo tengo que aprender a doblar las pinzas. Coloco la pinza por la línea central, la marco, okay. Colocar aquí de este lado que me quede bien a mí, y por la línea que ustedes ven aquí, esta línea que le estoy marcando, voy a marcar la siguiente pinza hacia abajo. Las pinzas se confeccionan hacia abajo. Okay, aquí me ayudé y ya marqué. Tengo que hacer llegar la otra. Okay. Ahí. Abro y observen lo que pasa. La línea del costado ya no está calzando con la otra línea del costado donde venía exactamente la línea. Ahí es donde nosotros empezamos a trabajar y a modificar. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a hacer llegar esta línea que se tope con la otra. Agarro la pinza, hago lo mismo. ¿Lo ven? ¿Cómo llega? Abro aquí y dibujo. Esta parte que está aquí, la hago llegar. Ese faltante en tela es un desastre atroz. Se los explico porque yo sé que han batallado con esas pinzas. ¿Ok? Vuelvo, doblo por el centro. ¿Ok? Bajo la pinza. Dibujé la línea. Abro la pinza. Y la hago llegar. Aunque ustedes vean que es muy poca la diferencia, esa pinza puede ser un desastre si no respetamos este aumento de costura o este aumento de formación de la pinza que necesitamos. ¿Ok? Bueno, ya tenemos la primera modificación. Vamos a hacer la siguiente modificación en la parte de la cintura. Para ello me voy a ayudar a pegar cintas para agregarle aquí. Vamos a agregarle aquí para que puedan ver el volumen que necesitamos para la pinza de cintura. ¿Ok? Vuelvo a doblar por la línea central. Doblo. Listo. Las pinzas verticales que van tanto en espalda y en el delantero se doblan hacia el costado. Doblo. Abro y ven lo que pasa. Hay un faltante. Esos milímetros me puede hacer la diferencia. A veces, si no lo sé manejar, no sé trabajar pinzas, lo que hago es que en la tela obligo, la hago llegar y estoy torciendo la pinza. Y cuando ustedes terminaron de coser la pinza y quieren darle vuelta a la prenda, van a ver que es una pinza totalmente mal hecha y torcida. Se debe a esto. Muy bien, entonces como ya di esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a suavizar. Lo voy a hacer en esta forma. Voy a utilizar la regla de corte, la curva de corte, y voy a suavizar esa curva. ¿Ok?
Vean que mi línea que suavicé en la parte del costado para eliminar el pico que se hace en el costado es esta. Me guío por esta, ¿ok? Y acomodo por la línea de aquí, central, que viene aquí, ¿ok? Esa diferencia que están viendo ustedes ahí, que uno dice milímetros, que si yo le paso el pilot, me lo va a tapar, pero son milímetros que me pueden afectar a la hora de la elaboración de mi pinza, ¿ok? Ahí está. Viene la línea y se topa con esta que suavicé la curva. Ahí está. Muy bien, ahí lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortarla para que ustedes puedan visualizarla. Primero voy a ayudarme. Ok, antes de eso la abro y ven el pico que sale. Voy a volver a suavizarla. Utilizo otra vez la regla antes de cortarla. Y hago llegar el otro piquito que me hace falta. Así. Entonces en sí, ese piquito, ok, es lo que me hacía falta para poder hacer llegar una pinza bonita y bien hecha. Ok, aquí ya la tengo así. Para que ustedes puedan visualizarlo nada más. Tiro la de costado hacia abajo. Entonces para que lo vean. Y vean cómo se va formando el busto. ¿Okay? Automáticamente forma el busto. Ahí lo tienen. Ahí está. Bueno, voy a cortar esta plantillita para que ustedes vean la forma que adquiere al cortarse las pinzas. Y me vengo por las pliegues que yo suavicé. ¿Okay? Recuerden dar corazoncitos en la pantallita, toquen la pantallita para que salgan corazoncitos, para que me ayuden con eso. Vamos a ver, voy a cortarlo por la línea central. Vean la forma que adquiere. Vean qué cosa más bonita. Ok, esta es una plantilla. El aumento que dimos aquí de la pinza lo cerramos aquí en la cintura. Por eso, si yo había dado 15 centímetros de cintura, 15 centímetros tienen que haber ahora. Y ahí están, 15 centímetros exactos. Aumenté 3 centímetros para la pinza, que fue lo que pasamos hacia el centro de la plantilla. Y ahora tenemos lo del contorno de la cintura, que son 15 centímetros. ¿Ok? Habíamos aumentado para el costado, nada más para lo que sería la pinza, el punto el largo de la pinza. Y vean aquí. ¿Qué pasa aquí en el costado de la espalda? Bueno, recuerden que por el costado subí 1 centímetro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Nada más lo igualamos al de la espalda y acomodamos para que estas dos piezas de espalda puedan calzar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Acomodo aquí tranquilamente y lo marco. ¿Ok? A la altura misma de la línea horizontal de busto, hago esta marca. ¿Ok? Y una vez que lo marqué, entonces modifico ahora sí la espalda. La línea de pinza central, que es esta, la hago llegar hacia el costado, a la marca que di. ¿Para qué? Para eliminar ese pico que se hace en el costado. ¿Qué vamos a hacer ahora? A trabajar lo mismo que trabajamos en la pinza delantera, lo vamos a trabajar aquí adelante. Voy a agregarle un papelito. Voy a agregar por atrás para que quede más fácil.
¿Qué vamos a hacer con la pinza de espalda? Bueno, lo mismo. Agarramos por la línea central de la pinza de espalda. Me ayudo a marcar, ok, la pinza con una regla y tiro el doblez hacia el costado. Todas las pinzas se confeccionan para el costado. Vamos a confeccionarlas para el costado. Si tienen, ok, porque para el costado si hacemos una pinza, por ejemplo, vean que todo tiene una regla y de una vez se las voy a facilitar. Si aquí esto va cerrado, o sea, no lleva costura, la pinza la tiro hacia el costado. Si esto aquí lleva zipper, botones o X costura que la vayamos a realizar, vean cómo suceden las cosas en regla de costura, la pinza la tiro al otro lado. Son formas de trabajar que poco a poco ustedes en la práctica irán conociendo y aprendiendo. ¿Ok? Como regla básica, primero la voy a tirar al costado. ¿Okay? La tira al costado y vemos que sufre lo mismo la pinza. Sufre esa modificación. Entonces voy a hacer lo mismo que hice con el delantero en la parte de la pinza de espalda. Voy a trabajar a un pique con el piquete. Abro la pinza y la hago llegar a la parte que suavicé. Así. Listo. Bueno, entonces ahí tenemos esa parte de modificación. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a cortarla. Voy a cortarla por las líneas que hice. Ok, tiro por el costado. Recuerden que las plantillas lo que tienen solamente son las medidas del cuerpo, no tienen margen de costura, no hay modificación alguna. Son las medidas del cuerpo, nada más. Que es importante que ustedes tengan las plantillas del cuerpo listas ahí para lo que se les ofrezca en el momento que vayan a realizar un proyecto, un trabajo. Y se ahorran el paso de estar realizando las plantillas. Pero bueno, si subieron de peso, bajaron de peso, pues les recomiendo volver a hacer las plantillas. Okay. Vamos a cerrar. Que yo doblé hasta acá arriba. Ahora la voy a doblar aquí abajo para que puedan ver la diferencia. Okay. Ahí. Voy a ponerle una cinta para que no se me abra. Ok. Ahí la tenemos. ¿Ven? Esta parte, como lo ven, ahí está. Esa diferencia puede haber sido un desastre total de todo su trabajo si no cuidan, si no saben trabajar las pinzas. Ok, entonces aquí ya tenemos exactamente, como pueden ver, la espalda y el delantero. Estamos trabajando, recuerden, la mitad de la plantilla, que por ende este es un lado y este es el otro lado. Vamos aquí y veámoslo aquí. Así. Ok, las costuras en la parte, no costuras, la unión que está en el hombro. Ok, el centro, la sisa que calcen y el costado abajo. Aquí tendríamos, veámoslos así. Vamos a hacer esta parte aquí. Vean qué bonito cómo viene la forma de la curva en cuanto al escote. Es más, ahí voy a suavizar ese pico que yo dejé al cortar. Voy a unir esto para que lo puedan ver. ¿Sí? Uní el hombro.
Voy a unir el costado para que lo puedan ver. Ok, así. Vean. ¿Qué hacemos? Suavizamos esas curvas. Las suavizamos bonitas para que lleguen. Veamos. Vean lo que tenemos aquí. Así. Calzan los costados. Está a la altura de la pinza. Hicimos la pinza de cintura. Ok. ¿Ven? Tenemos la mitad de ambos lados de la cintura. La pinza del costado de busto carga hacia abajo. Esa carga hacia abajo. Voy a ponerle un masking aquí para que no se me mueva. ¿Okay? Esa pinza carga hacia abajo. Veamos aquí. Esta pinza la bajamos y carga hacia abajo, ¿ok? Ahí la confeccionamos. Aquí tenemos entonces nuestra plantilla delantera y la de espalda. ¿Vean qué bonita? Bueno, les recomiendo que puedan trabajar a escala, si pueden hacerlo en la regla de escala 0.60 o 0.25 y practiquen. De esa forma ahorran material, ahorran papel, ¿verdad? Y van practicando. Porque pueden trabajar a escala, trabajen a escala. Si quieren trabajar a tamaño real, también lo pueden hacer. Pero la única forma es de mejorar es a través de la práctica. Entonces, hagan y dibujen y hagan trazos para poder realizar todas estos proyectos y plantilla. ¿Qué hacemos con las plantillas? Como les repito, pues las guardamos. Tenemos la plantilla lista y solamente cuando la vamos a necesitar, la reutilizamos. Okay. Yo aquí las pegué con efecto de mostrárselas a ustedes. Pero ahora las voy a tener que abrir porque las voy a utilizar para la siguiente clase que les voy a dar. ¿Okay? Voy a abrir la pinza. Para que entonces ahora sí puedan ver cómo queda la plantilla realizada ya abierta. Ok, vean cómo se ve. Ahora no calza del costado la pinza delantera con espalda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la pinza del busto, esta pinza de busto que tenemos que cerrar en las plantillas. Ahora, ¿y si no quiero hacerle pinza en el busto? Bueno, a eso se le llaman traslados de pinza, que se realizan en los patrones que vayamos a realizar. Por el momento, esto es una plantilla que como base tiene que llevar la pinza del costado y la pinza de la cintura. Y en el delantero, la pinza de la cintura. Porque es una plantilla que se va a ser utilizada para cualquier proyecto que se quiera realizar. Entonces, como es una plantilla para trabajo, voy a utilizar las perforaciones que me van a indicar dónde yo tengo que marcar. Aquí va una primera perforación. Aquí en el centro de la pinza de costado yo doblo y realizo un piquete sesgado no mayor a 1 centímetro para mostrar la altura de la pinza. Cierro la pinza
de cintura, doblo y realizo otro piquete no mayor a 1 centímetro para mostrar dónde tienen que calzar la pinza delantera. ¿Por qué? Porque una cosa es verlo en el papel con todos los dibujos y otra cosa es llevarlo a la realidad en la tela. ¿Ok? La pinza, los piquetes que me van a indicar que es delantero y que es la espalda cuando vaya a pegar la manga, me lo indica este piquete que va a la altura de la bisectriz en el delantero y lleva un piquete. ¿Ok? Se ve ahí. El siguiente perforación que voy a hacer es la altura donde termina la pinza confeccionada. Tanto la del costado como la de la cintura. ¿Ok? Yo quiero reforzar esto, no quiero que se me dañe, que no se me rompa, no pasa nada. Vean lo que yo hago. A la altura que pasó, tiro una cinta masking o esta transparente que yo estoy utilizando, porque quiero que no se me dañe el piquete, la perforación. Vean dónde queda, ahí, y lo vuelvo a perforar, porque a esa altura yo voy a tener que marcar con un lápiz y queda más fuerte. ¿Ves? Queda más resistente. Así. ¿Lo ven? Ahí está. Quedan las perforaciones bien hechas, porque cuando yo vaya a dibujar esta plantilla, la vaya a pasar a otro proceso, y ahí yo marco las alturas, marco las alturas, marco las alturas, marco los piquetes definitivamente, y yo ya sé exactamente dónde yo voy a trazar el plano cuando yo vaya a reutilizar, a hacer la plantilla. ¿Ok? Bueno, tenemos el piquete en el delantero, tenemos los piquetes en la pinza de costado, los piquetes en la pinza de cintura. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo con la espalda. Calzo, doblo, piquete no mayor a 1 centímetro. Voy a reforzar la perforación que voy a hacer aquí. Listo. ¿Cómo hago con los piquetes delanteros de espalda? Bueno, partiendo de la guía bisectriz, hago un piquete y después de 1 centímetro hago el otro en la espalda. Eso me va a indicar que este va a ser el lado de espalda, y a la manga le voy a hacer lo mismo, de manera que me calcen los piquetes a la hora de confeccionar la manga. 2 en espalda, 1 en el delantero, en la sisa. ¿Ok? Y prácticamente aquí yo tengo una plantilla, lista. Las plantillas, recuerden, son la cuarta parte del cuerpo. Aquí tenemos el delantero, que serían los 2 lados del delantero, el frente. Y aquí tenemos el espalda, que serían los 2 lados de la espalda. Esto sería prácticamente la plantilla básica. ¿Qué hacemos con eso? Para saber que son plantillas, lo que nada más es rotulamos. Y decimos plantilla, espalda y plantilla delantera. Ya sabemos que las plantillas no llevan margen de costura, no tienen ninguna modificación. Todo esto que ustedes ven aquí es el contorno real del escote del cuello, el largo real del hombro, la sisa que comprende para pegar la manga, el contorno de la cintura, el talle total tanto de espalda como delantero. Entonces aquí ven ustedes que ya tenemos unas plantillas hechas, tanto espalda como delantero, para futuros proyectos. En la siguiente lección vamos a ver entonces el trazo de la manga.